¿Cómo están? Buenas noches, tardes, noches. Todavía estamos tarde. Muy bien, hoy quisiera que platicáramos acerca de lo que nos causa temor en la vida. Y si te preguntaran a ti, ¿a qué le temes? Quizás de las cosas que vienen a nuestra mente, principalmente si eres un padre, piensas en tus hijos. Yo recuerdo cuando tuvimos a Fabián, y en nuestra mente de padres primerizos había muchos temores. Estábamos en una ciudad en Centroamérica, en Managua, y venían muchos temores. Mi esposa, y estoy seguro que es común a las mujeres el hecho de enfrentarse a una situación y piensas en tu hijo, cómo van a ser y todas estas cosas que vienen, ¿no? Con el nacimiento de tu primer bebé. Pero quizás hoy no estás pensando en eso, quizás estás pensando, generalmente piensas en el futuro cuando piensas acerca de a qué le tienes temor, y quizás estás pensando en tu salud. Quizás estás pensando en la mala cara que te hizo el jefe y estás pensando en cómo vas a llegar mañana y cómo te va a recibir. Quizás estás pensando con quién te vas a casar. Quizás estás pensando acerca de tus hijos. ¿Qué temes hoy? El miedo es algo que es profundo en el ser humano. Y a veces no nos damos cuenta de que lo tenemos en nuestra vida. El miedo nos hace parar, ¿no?, en nuestras decisiones. El miedo nos hace callar. El miedo nos hace hacernos ojo de hormiga, ¿no?, y no enfrentar un problema, no hablar de frente. El miedo nos hace ser personas superficiales, ser personas que prorrogan muchas veces el arreglar las situaciones. Hoy vamos a hablar acerca de esto. La Biblia, en los evangelios, especialmente en el evangelio de Mateo, menciona muchísimas veces esta palabra, temor. No temas. Y cuando piensas en Jesús, Jesús constantemente les decía a sus discípulos: no deben temer. Y pareciera ser que Jesús se encontró los discípulos más increíbles, más valientes, más fuertes, más desafiantes, más atrevidos. Para nada. En realidad eran igual que tú y que yo. Pero cada momento hallaba la manera de decirle a sus discípulos: no debes de tener temor. No temas, no tengas miedo. Y tú te preguntas, ¿de qué? ¿Por qué? Cuando uno toma la decisión de creer en Dios, cuando uno toma la decisión de acercarse a Dios, el principal desafío que tienes que enfrentar en tu vida es dejar de tener miedo y depositar tu confianza en Dios. Si tú no logras vencer tu temor y si tú no te entregas a las manos de Dios y confías en Él, tu vida va a ser una vida de bajadas, subidas, y vas a ser siempre preso de pánico, de miedo, de incertidumbre, cuando no deberías de hacerlo. Jesús, en un momento con sus discípulos, en Mateo 28, les dice esto, hablándole acerca de lo que iban a vivir ellos con Él, y les dice esto: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Y nosotros tenemos temor. Caminamos por ahí, y espero que ya no sufras esos temores de caminar en el centro, en la Alameda o en las colonias de repente, y sí sabemos, ¿no? Algunas colonias dicen: no, por allá no subas. Y quizás
esos temores los enfrentas. Pero Jesús estaba diciendo, no temas ese tipo de personas que a lo mejor pueden quitarte la vida, pueden matar tu cuerpo. Más bien teme al que puede mandar tu alma al infierno. Teme a Dios. Ten respeto a Dios. Considera su existencia, considera que Él existe y Él es capaz de juzgar nuestra vida. Cuando después de toda la vida y los años que nos dé y las oportunidades que tengamos en nuestra vida, tomemos la decisión que tomemos, finalmente, como dice la Biblia, Jesús no vino a condenarnos. Él no vino para que tú y yo en esta tierra tuviéramos el dedo acusatorio, sino Él vino a darnos siempre una oportunidad. Pero cuando nuestra vida termine, dice la Escritura que las palabras que Jesús nos ha dado nos juzgarán. Debemos de temer a Dios, debemos de tomar en consideración su palabra. Jesús acá diciéndoles a los discípulos, no teman, los van a golpear. En otra escritura dice, yo los envío, ¿no?, como ovejas en medio de lobos. Y los lobos, ¿te imaginas tú siendo una ovejita y acercándote a un lobo de aquellos que existían en esas tierras, solamente enseñando los dientes para quererte morder, quererte matar, quererte atrapar? Debió haber sido para los discípulos una ilustración rara de parte de Jesús. Me vas a seguir, pero mira lo que puedes pasar cerca de mí. Pero Jesús diciéndoles otra vez, no temas. Dice esta escritura, no se venden 2 gorriones por una monedita, sin embargo ni uno de ellos caerá a la tierra sin que lo permita el Padre. Jesús hablando acerca de cómo Dios tiene cuidado aún de los pajarillos más que podrían ser para nosotros más insignificantes. Dios tiene cuidado de cada uno de ellos. Y pensando en que quería dejar esta enseñanza, no tengas temor, porque si Dios cuida de estos pajarillos, ¿cómo no va a cuidar de nuestra vida? Dice, y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. ¿Se te está cayendo el cabello? Es por estrés. Y no te voy a dar ninguna fórmula de la abuela para que no se te caiga el cabello. Pero déjame decirte algo, la Biblia menciona en esta escritura, Jesús nos dice, Dios está pendiente de nuestra vida. Cada cosa. Si Dios tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, quiere decir que está al tanto de todo. ¿Tú sabes cuántos cabellos tienes? Bueno, Dios sí. La idea principal de esta escritura es que Dios tiene cuidado de ti. Cada cosa que hay en tu vida, cada cosa que sucede, cada circunstancia, tu salud, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu trabajo, tus sueños. Yo llegué aquí a los 23 años, bueno, no aquí a este lugar, a la iglesia. Quizás mi vida podría describirse con una palabra, tenía muchos miedos acerca de lo que sería mi vida. Primero porque la historia que yo traía era una historia de un tipo de cuidado, en el que no se podía confiar ninguna de mis amigas o las que llegaron a ser mis novias. Pero cuando tú vives de esa manera, miras hacia adelante y piensas, ¿de verdad qué va a pasar con mi vida? Algo tiene que suceder. Y Dios tenía mi vida en sus manos. Y sí, Dios responde al clamor y a la súplica. Y se acerca a nosotros para dirigirnos. ¿Qué va a hacer de tus hijas? ¿Qué van a hacer de tus hijos? Dios te tiene en consideración.
Y si Dios está queriéndote cuidar de esa manera, y si Dios conoce tu vida, ¿por qué no confiar? Esas dos escrituras Jesús las utiliza para llevarte a pensar. No debes de tener temor. Temor a la vida si estás cerca de Dios. Temor a la muerte si estás cerca de Dios. No debes de tener temor. La Escritura menciona un momento en la vida de Jesús en la que después de haber hecho un milagro, Jesús se sube a la barca. Había un lago, el lago de Galilea. Este lago era alimentado por 5 ríos. Y si tú le pusieras a un buen estanque, le pones 5 mangueras por todos lados, alimentándola de agua, adivina qué sucede en el centro. Remolinos. Y eso es lo que pasaba en el lago de Galilea. Parecía que era un mar, le llamaban inclusive mar porque era muy grande, pero era muy inestable y atravesar ese lago era algo difícil. Pero dice la Escritura que se subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. ¿Qué barca? Pedro, Juan tenían barcas. A lo mejor se subieron a la de Juan y su hermano Jacobo, porque dice la Escritura que ellos tenían más, ¿no? Que hasta ayudantes tenían. Algunos descubrimientos arqueológicos muestran que estas barcas tenían, a pesar de que eran barcas para pesca, podían tener un compartimento donde una persona podría muy placenteramente tomarse una siesta sin ser molestado. Y adivina quién se fue al lugar de privilegio. Jesús. Él se fue a ese lugar de la barca y dice la Escritura que estaba descansando. Y de pronto sucede algo. De repente dice la Escritura en el verso 24 de este capítulo 8 de Mateo, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Nunca se podría predecir qué es lo que le puede pasar, qué es lo que podría sucederte si tú te aventurabas a cruzar el mar de Galilea. Por la razón que te digo, era impredecible. De pronto dices, está calmadito, pues me meto. Pero no sabes. Y lo que les pasó a los discípulos es que ya estando ahí en medio del lago, empezó una tormenta y empezó a asustarlos, empezó a hacerles sentir miedo. ¿Miedo de qué? Miedo por su vida. ¿Sabes nadar? Imagínate en ese lugar y de pronto así. Si no sabes nadar, y aunque no supieras, ¿no? Aunque supieras nadar o no, las circunstancias, el colectivo, el terror de todos, a veces te contagia. Te voy a contar una anécdota de mi infancia. A mí me gustaba mucho acampar cuando era niño, adolescente, muchísimo. Y un día estábamos en una fogata y empezamos a escuchar ruidos así en el cerro a distancia. Estaba totalmente oscuro, estábamos en medio de unos cerros que volteas al cielo y se ve padrísimo, ¿no? Pero oscuro. Estábamos en un río y en la montaña se escuchaban ruidos y todos son hojas. Y de pronto empezamos a escuchar los ruidos más cerca. ¿Qué será, no? Y bueno, uno empezó a sentir miedo. Vean qué está pasando, y por acá atrás, ¿no? Vean qué está pasando, y haciéndose hacia lejos de la montaña. Y bueno, uno de mis hermanos, el mayor, creo que era el más grande de todos en ese momento, se acerca así a las ramas y avienta una piedra, ¿no? ¿Quién está ahí? Pero él
lleno de pavor, porque se escuchaba ya su voz así como que temerosa, le dice, deténgase. Y cuando grita eso, nos hace pensar a todos pues, de que era una persona o algo terrible, ¿no? Pues todos salieron despavoridos, salimos. Lo curioso fue que ya después cuando nos tranquilizamos, porque no vimos que nada saliera de las ramas, regresamos y en la tienda de acampar, uno de mis hermanos se había metido debajo del sleeping. Y ahí estaba, ¿no? ¿Y quién está ahí? Ya todos nos reímos de aquel, ¿no? Porque pensando en que se iba a salvar metiéndose ahí a la tienda. Pero todos, en un momento así, nos llenamos de temor. Y el temor te hace ser irracional. Quizás muchos de tus temores te hacen actuar de manera irracional. Ya no lo piensas. Te detienes. Ya no tomas decisiones. Muchos de nosotros hemos experimentado situaciones de pánico, de temor, por salud, por nuestros hijos, por trabajos. Muchas personas de esta manera han abandonado su fe, la iglesia, porque en situaciones fuera de control, el temor te tiene preso. Y tu falta de confianza en Dios te puede llevar a tomar decisiones que nunca creíste que ibas a hacer. Quizás los discípulos, pensando en que esto estaba sucediendo, ¿no? Pensaron, y luego, ¿y Jesús qué onda? ¿No? ¿Qué está pasando con él? Dice la Biblia que Jesús estaba dormido mientras ellos estaban en la tormenta. Y a veces creemos que Dios está dormido y que está ajeno a nosotros, a lo que estábamos viviendo. Pero déjame decirte algo, Jesús estaba ahí con ellos. Jesús estaba ahí con ellos, cerca. Pero ellos estaban llenos de miedo, de temor. Si te ha sucedido que has tenido temor y quizás ha pasado por tu mente el hecho de dejar a Dios, de ya no pensar en amarlo, de ya no pensar en servirlo, quizás crees que Jesús está dormido. Pero déjame decirte, Él está ahí. Después dice esta escritura que los discípulos fueron a despertar a Jesús y le empezaron a gritar, Señor, sálvanos, sálvanos porque nos estamos ahogando. Yo no sé qué tanta agua había caído ya dentro de la barca, pero lo que dice esta escritura es que ellos sentían que se estaban ahogando. Pero cuando uno está lleno de temor, ¿qué hace? Dice cosas y las exagera, ¿no? Pero el punto es, llenos de temor, ellos creyeron que Jesús no podría siquiera cuidar de ellos, aunque Jesús estaba ahí. Y a veces creemos que Dios está dormido en nuestra vida. Y a veces creemos que Dios está distante, pero déjame decirte, Él está ahí. Él está ahí. Ellos hicieron lo correcto, fueron a Jesús y lo despertaron y Jesús les dice, hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Qué pregunta, no? Estoy por ahogarme, la barca se mueve y ya está tronando. ¿Te has subido alguna vez a alguna barca y has cruzado a algún lado? ¿Quién lo ha hecho? ¿Has sentido miedo? Quizás mareo, ¿no? Pero de pronto miedo. Yo experimenté algo así. Hay un lago en Guatemala que se llama Tikal. Es un lago hermoso, hermoso. Precioso es el lago, pero le sucede eso. De pronto hay corrientes y cruzarla te dicen, vamos a atravesar por ahí por el centro y vas a sentir una brisa y tú dices, ay, no, que venga la brisa, agüita. Y ya nos hicieron ponernos chalecos. Pero cuando pasas por el centro,
sabes a qué se referían y sabes por qué traes el chaleco. Y empiezas a sentir que se hace así la barquita, ¿no? Como si fuera un papel. Y de verdad que sientes un pánico. Pero ¿cómo es que Jesús les dice, no temas? No temas aunque te está pasando algo que te produce miedo, que produce temor, que te da pánico y que te hace sentir. Y Jesús dice, no tengas miedo. ¿Por qué no tienes fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo, y los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Esta no es una novela de Avengers, ¿no? De los Vengadores. Este no es un cuento. ¿Qué tipo de hombre hace eso? Podríamos decir como niños, ¿no? Un superhombre. Así es, Jesús era un hombre donde la presencia de Dios residía. Y él tenía la voz para levantarse y decirle a los vientos y decirle a la mar, calma. Dios tiene el poder sobre tu vida. Dios tiene el poder sobre tu vida. ¿Por qué tienes miedo? Algunos no logran entender esto. Abandonan su fe, abandonan sus reuniones, su compromiso con Dios porque tienen miedo y creen que sus fuerzas y que su sabiduría y que su trabajo personal los va a sacar adelante. La Biblia dice, Dios se lo da a sus amigos mientras estos duermen. Y tú puedes estar sufriendo tanta angustia cuando Dios te lo da. Porque Dios tiene contados cada uno de nuestros cabellos. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué eres así con Dios? ¿Por qué quieres tomar el control de tu vida? Cuando Dios, si tú clamas a Él, Él sabe ser fiel. ¿Por qué? Hombre de poca fe, ¿dónde está tu confianza? Y luego imagínate, ¿no? Y dice esta escritura que después de ver esta escena, primero tenían temor por el lago y toda aquella tormenta que estaba sucediendo. Y después ven a Jesús actuar y ahora tienen temor de Él. Dices, ¿dónde quedan estos hombres? Ellos, Dios, Jesús, estaba enseñando cosas muy profundas a sus vidas. Sus vidas llevadas al límite. Sus vidas quizás llevadas a este miedo de muerte. Para que por primera vez en su vida, al aprender a confiar en Dios, jamás tuvieran temor de algo difícil que se presentara. ¿Tú estás ahí? No es toda la historia. Dice la escritura que, Jesús se emprende en otro viaje, después de alimentar a 5,000 personas, cansado, Él desea subir al cerro a orar y manda a sus discípulos ahora solos, ahora sí, solos, y solo, dice la escritura, los veía. Quien ha estado en Tierra Santa, quien conoce este lago de Galilea, sabe que hay un monte. Entonces cuando Jesús sube al monte a orar, mira el lago y mira a sus discípulos que se van en la barca, y mira lo que dice la escritura. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba ahí él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. Ese mar no va a cambiar ni de noche. Entonces prepárate. Ya les había pasado y ahora te imaginas, vamos a cruzar el lago nosotros solos. ¿Ya no vas a estar con nosotros?
Así es nuestra vida. Jesús estaba preparando a ellos para que un día, cuando Él ya no estuviera, aprendieran a tener confianza en Él. Van a pasar en nuestra vida situaciones en las que Dios nos va a llamar a confiar. ¿Ya no confías en mí? ¿Ya no está tu corazón asombrado, con gran temor por el milagro que has visto hacer? Nuestra conversión alimenta tu fe de tu conversión. Tu conversión fue un milagro. El hecho que tú hayas aceptado venir aquí, si nos visitas por primera vez, déjame decirte, es un milagro. ¿Por qué? Porque Dios ha movido todo lo que Él tiene que mover para que tú escuches un mensaje y te vayas en tu corazón con fe en Él, deseando, yo quiero confiar en Dios porque Él tiene el poder sobre cosas que yo no tengo. Sobre todas las cosas que me hacen tener temor, Dios tiene control y tiene el poder para hacer bien a mi vida. Los discípulos se embarcaron ahora solos. Qué prueba para su corazón, ¿no? ¿Y qué tal Pedro, que era el más aventado? El que salía y decía, yo me voy solo hasta, déjenme, yo me voy solo en la barca. Quizás si lo habrá dicho, pero a lo mejor y quiso hacerlo. Pero bueno, ahora estaban, pero dice la Escritura que la barca estaba siendo zarandeada de un lado para otro. Y no podían pasar de ese lugar. Ya no podían avanzar y ahí estaban. Y Jesús estaba en el cerro y seguramente los estaba viendo. Y dice la Escritura que Jesús después en la madrugada los dejó un buen rato, ¿no? Unas horas ahí sufrir, y Jesús se acerca a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Siempre el corazón preso de miedo. Esta semana puedes identificar un momento de terror, de miedo en tu vida. Toda esta semana ha pasado por mi corazón un terror, un miedo. Yo tengo 25 años como ministro. Y tú bien sabes que la situación de nuestra iglesia aquí en Querétaro es esta. Nuestra iglesia en México sostiene a los ministros, que somos nosotros, mi esposa y yo, pero ha sostenido a otros, ya por años. Y con el tiempo la iglesia, la parte que nos sostiene, nos ha dicho, es suficiente. Ustedes necesitan ser autosuficientes y su iglesia necesita en esa suficiencia sostenerles. Cosa sencilla. Hemos podido hacer mucho. Hemos podido cubrir el sueldo de uno de nosotros con nuestras ofrendas especiales. Pero bueno, la decisión que yo tomé cuando dejé mi carrera, yo soy licenciado en sistemas. Hace 25 años que dejé mi carrera, fue confiar en Dios. Pero esta semana ha sido como que en mi corazón ahí, otra vez estoy aterrado, ¿no? Pero sí siempre he confiado. En realidad siempre he confiado. Y Dios tiene sus formas, sus planes. Pero déjame decirte algo. Estoy seguro que tú tienes miedo. Y que esta semana quizás volviste a enfrentar esos terrores. Tu esposo, tus hijos, tus hijas, tu trabajo, tu futuro, tu hipoteca, tus cuentas bancarias, la salud. Pero Dios te está viendo. Está a distancia. Pero cada vez que nosotros estamos en problemas, adivina qué hace Él. Se acerca. Aquí estoy. Y eso fue lo que hizo Jesús. Aquellos estaban aterrados, pero
a fin de cuentas Jesús se acercó para decirles, aquí estoy. Tu futuro, tu escuela, tu casa, tu trabajo, Jesús se acerca y quiere darnos paz. No temas. Eso es lo que Jesús espera de nosotros. Dice la Escritura que llevaban horas intentando, ¿no? Intentando salir de ahí. Cuando ven a Jesús, aterrados, dicen, ¡ah! ¡Es un fantasma! Y quizás Pedro, que era el más valiente, se fue ahí a esconder al lugar. No, yo no quiero ver. Pero parece chistoso esto, pero así es nuestra vida. Quizás nosotros no entendemos cómo reaccionamos tan sencillo, tan rápido, y nuestros ojos son quitados de Dios. Y volvemos a sentir temor y volvemos a pensar que nuestra vida, que estamos solos en esta vida. No estás solo. Jesús te está viendo, Jesús se está acercando y está hablándote. Pero Jesús les dijo enseguida, ¿qué te imaginas después de verlos que tenían temor y otra vez ahora sufriendo, llenos de pánico y temor? Estaban fallando y Jesús pudo haberlos enfrentado a esta situación. Y les vuelve a decir lo siguiente: cálmense, soy yo. Dios halla la manera a veces de tranquilizarnos y de decirnos, estoy cerca de ti. Soy yo. ¿Pensaste que estaba solo? No, aquí estoy. Te quiero ayudar. Te he estado mirando. Te has llenado de temor. Pero ya, cálmate. Está tranquilo. Soy yo. Y les dice, no tengan miedo. Qué contradictorio. No tengas miedo cuando la cosa está. ¿Y qué tal si hoy te dicen que tienes una enfermedad terminal? ¿Qué tal si hoy nos dicen que algo pasó terrible? ¿No eres de esos de los que a veces estás como, híjole, que no me vayan a llamar y que tenga una llamada de terror, ¿no? La semana me fui a hacer unas cosas con mi hijo Fabián al distrito, y siempre que salgo estoy así con la zozobra, ¿no? Y después digo, tranquilo, si Dios está ahí. Pero seguro a veces estamos como que inseguros de que nos vayan a llamar, ¿no? Por alguna cosa. Y sí me llamaron para decirme, tu carro ya se está destartalando. Está bien, ya tiene sus años. Jesús nos está preparando. Cuando pienses en esta escritura, no tengas miedo, te está preparando. Preparó a los discípulos para el día en que Él no estuviera cerca de ellos, aprendieran a no tener temor. Y ¿sabes qué? Algo pasó con ellos en sus corazones. La Biblia dice, no, quizás este principio de no debes tener temor aun cuando hay algo que temer. Para los discípulos y para ti y para mí es muy desafiante decirle a una persona en el hospital, oye, no tengas miedo. A pesar de que lo que te está pasando es algo para tener miedo, no tengas miedo. Bueno, este principio Jesús se los quiso enseñar y es un principio súper poderoso. Porque si uno lo entiende, porque si uno entiende que Dios está con nosotros, entonces esta idea te va a ayudar a ti a salir adelante, a enfrentar la vida con confianza, sabiendo que Dios no te va a dejar solo. Sí, quizás tú no lo miras cerca de ti, pero ha estado mirándote y se ha acercado y se va a acercar para darte valor. Algo maravilloso pasó con los discípulos del primer siglo. Cuando ellos perdieron su temor a la muerte, algo que pasó en sus vidas es que
no volvieron a temer. Es como cuando te casas, ¿no? Enamorado te casas. Y algo pasa en el corazón. Ya no existe alguien más. Él es el único. Cuando tú dejas y aprendes a abandonar el temor y confiar en Dios, tú vas a enfrentar situaciones en la vida y siempre vas a estar con el corazón tranquilo, confiando en que es la voluntad de Dios. Tú le preguntas a un judío, cualquier judío, acerca de las situaciones de la vida, y ellos tienen una confianza enorme, 100%, de que Dios es quien lo ha decidido de esa manera. Y nosotros nos angustiamos y nosotros nos peleamos o nos amargamos o discutimos con Dios. ¿Por qué así? ¿Por qué no así? Pero Dios toma decisiones para ayudarnos a cada uno de nosotros. Dice, este hombre, Claudio Galeno, fue un doctor. Quizás de ahí sacan la idea, ¿no?, de los galenos que le llaman a toda la gente que trabaja en medicina. Claudio Galeno fue doctor el hijo de Marco Aurelio. A ver si te acuerdas quién fue Marco Aurelio. Inclusive hay una película, del emperador Marco Aurelio y su hijo Lucio Aurelio Cómodo. En Gladiador, esa es la película. Bueno, esos personajes sí son históricos, son reales, pero este doctor fue parte y fue testigo de la cuarta persecución a los cristianos en el año 170 después de Cristo. 170 años después de Cristo, este emperador romano inició una persecución con los cristianos. Y cuando él regresa con el emperador, le dice que los cristianos, él escribe estas palabras y le dice al emperador que los cristianos vivían sin temor a la muerte, con una esperanza y devoción inusuales. Dice, ellos vivían para enfrentar sin temor a la muerte y lo que viniera. Fue algo de lo que vimos en ellos cada día. Un cristiano que deja de tener temor a la muerte enfrenta cualquier otra cosa con la plena confianza de que Dios lo cuida. No temas. ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué crees que Dios no te mira, no está cerca? No temas. Dios está cerca de nuestras vidas. No debes de tener temor, aun cuando haya algo que temer. ¿Te fijas? No debes de tener temor, aun cuando haya algo que temer. ¿Por qué estás hoy aquí? Seguramente hay temores. Pero te digo algo, Jesús ha estado en tu bote. Ahí estaba, cerca. Solo basta que le hables. Jesús te ha estado viendo en medio de estas tormentas y se ha acercado a tu vida. No temas. Vamos a terminar con una oración. Querido Señor que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu amor, tu cuidado para cada uno de nosotros. Queremos apreciar todo lo que haces por nuestra vida. Apreciar, Dios, que nos tienes, Señor, en tus manos, cuidándonos. Padre, que tienes conocimiento de cada una de las cosas en nuestra vida. Dios, sabes de nuestros temores. Sabes, Dios, quizás de los miedos que nos han paralizado y que nos han detenido en nuestro amor y en nuestra devoción y en nuestro servicio a ti. Pero, Padre,
quiero clamar a ti el día de hoy y suplicarte por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a poner nuestros ojos en ti, Padre, y llenarnos de valor. Y sí ser, Padre, como estos hombres heroicos en el primer siglo, Señor, que dejaron de tener temor a la muerte y pudieron enfrentar su vida cada día con tal valentía que aún los hombres alrededor de ellos se dieron cuenta de su tremenda confianza en ti. Padre, te amamos y te agradecemos, Padre, porque tus planes son maravillosos para nuestra vida. Ayúdanos a confiar plenamente en ello y Dios responder, Dios, con plena confianza en ti. Padre, gracias por cada uno de los que estamos aquí. Dios, tú conoces la vida, el corazón de cada uno y ruego a mi Padre que les llene, Dios, de valor y de confianza y que salgan de este lugar, Padre, fortalecidos y decididos, Padre, a confiar en ti y escuchar las palabras de nuestro Señor Jesús. No temas, porque estoy aquí. Gracias, Padre, por Jesús. Gracias, y es en su nombre en quien te oramos estas cosas. Amén.